¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Football Time, este podcast hecho en Drags Televisión en el que repasamos toda la actualidad del club de aquí de Badalona Drags, pero también toda la información posible del fútbol nacional e internacional. Yo soy Cristian Dichos y como siempre a mi lado Pep Tricas. ¿Qué tal, Pep? ¿Cómo estás? Bien. Animado se te ve, ¿eh? Cansado. ¿Cansado? Empezamos precisamente por este partido entre Drags y Piunés, el clásico del fútbol nacional, 201 victorias de Badalona en la fase regular de la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano, sin quitar playoffs, sin quitar Copas de España y sin quitar otras competiciones, ¿no? 201 victorias son, ya comentamos en la semana pasada, victoria número 200. 12 años ya se cumplen desde que Piunés no consigue ganar a Drags. Era el clásico, pero un clásico, lo hemos comentado, ¿no? Un clásico quizás venido a menos, pero no deja de ser un partido muy interesante y con mucha disputa entre los dos equipos más laureados de la Liga Nacional. En esta ocasión, de nuevo, victoria cómoda, ¿no? ¿Cómo viste el partido? Sí, bastante cómoda, por desgracia o suerte, digamos. También es cierto que el tiempo no... Sí, segundo partido no fue, y segundo partido con lluvia. Exacto. No digamos que fue un partido fácil, sino un partido cómodo, pero más que nada también seguro que sin lluvia hubiese sido... De nuevo las defensas se impusieron, ¿eh? O sea, la defensa de Drags no dejó fluir el juego del rival, como ya pasó contra Mallorca Voltos. Sí. Vamos a ver el resultado. Aquí lo tenemos, 46-7 en un partido en el que marcaron dos touchdowns: Uriol Adrià, Marc Guerrero, Eloy Sulet, David Martínez, y también anotó Eric Gracia e Isaac Calatayud. Por parte de Piunés del Hospitalet anotó Agustín Doello. Vamos a ver aquí un pequeño resumen, un breve resumen de lo que pasó en este clásico entre Drags y Piunés. Vemos aquí una carrera de Uriol Adrià, ¿no? Vemos también el estado del terreno de juego, sobre todo la primera mitad. Luego en la segunda mitad ya se secó un poco más. Paró, por suerte. Sí. Paró, pero fue terrible, la verdad. Vemos aquí el touchdown de Eloy Sulet, un buen pase de Paul Singleton, que por fin también pudo enseñar su brazo, ¿no? Porque el primer partido sí que hubo más juego de carrera, quizás, entre Uriol Adrià y Michael Cornwell. En esta ocasión, pues sí que pudo completar pases con Eloy, con David, con Gracia, con Isaac Calatayud, ¿no? Precisamente 17 años, Isaac Calatayud. Vemos aquí el bailecito. No sé quién. Vemos aquí al coach, que precisamente lo tendremos después en la entrevista semanal. Aparte de lluvia, es cierto que hacía bastante frío. Mucho frío. Mucho frío. Uh-huh. Pues aquí vemos a Isaac Calatayud, lo decíamos, el hijo de Óscar Calatayud, con 17 años acabamos de hacer, anotó en la final de la Copa España y ha vuelto a anotar, o ha anotado su primer touchdown en la Liga Nacional. Piunés que intentaba, con carreras también de su quarterback. Sí es cierto que al no funcionarle la carrera, su arma más con el quarterback americano, con Braxton Hughes, digamos que es su arma más potente. Sí, luego intentaron poner a Antonio Alzheimer como corredor en la primera mitad, pero es que en la tercera jugada se le lesionó. Sí, pero es eso, las condiciones del campo y del clima tampoco ayudaron. Pues estuvimos hablando al final del partido también con los entrenadores, empezamos a escuchar lo que nos comentaba el coordinador ofensivo de los Drags, Óscar Calatayud. Se le quedó una cara así de estupefacto, ¿no? Bueno, Óscar, segundo partido, parece un resultado abultado y fácil, pero supongo que me dirás que no ha sido tan fácil. Bueno, a ver, sí ha sido relativamente cómodo. No vamos a decir fácil porque tampoco es cierto. Ha sido cómodo porque al principio hemos tenido la certeza de ese pick six en su primera ofensiva.
después hemos vuelto a anotar y nos hemos metido con relativa facilidad en los 20 puntos. Estaba gustado el partido con la lluvia intensa que teníamos y tal, nuestro juego aéreo era inexistente y aún así pues, nos hemos metido pues, al 20-0. Y a partir de ahí, bueno, ellos no han tenido manera de contestar, la defensa ha jugado muy bien, incluso cuando ya se ha ido la lluvia y se ha secado bastante el campo y hemos podido empezar a jugar un poquito a pase, es la única manera que ellos han podido anotar un pase profundo, un descontón, pero nosotros hemos podido mover el balón. Eso te iba a decir que en estos dos primeros partidos, por culpa de la lluvia, quizás no se ha podido ver realmente el poder ofensivo o lo que tú tienes preparado para este ataque de Drax. Sí, además ha coincidido que el corredor que tenía que venir no ha podido venir y claro, nos ha tocado mucho en la ofensiva porque teníamos muchas cosas con él y bueno, Uriol ha hecho el trabajo, estaba también lesionado y ha podido entrar, hemos tenido bajas, bueno, las situaciones de las peores que hemos tenido, preveo que es las peores en cuestión de jugadores y situación de ambiente y tal, y aún así hemos anotado más de 40 puntos, o sea que tampoco podemos decir que, bueno, estamos entrenando bien, estamos mejorando, también el nivel de los dos equipos no ha sido el esperado. 42 puntos del primer partido, 46 hoy, no es fácil en primera división tampoco. No, y menos con las condiciones climatológicas de los dos partidos. Bueno, sí, bueno, estamos siendo más serios que los demás. No quiere decir que seamos mucho mejores, pero estamos más serios, más disciplinados y eso se está notando. La próxima semana contra Reds, que en teoría el año pasado fueron segundo clasificado del grupo, llegaron a semifinales, pues que sea el rival a batir en este grupo. No habéis podido ver mucho, a pesar de, o sea, pudisteis ver en la Copa Catalana que jugasteis contra ellos la final, pero en Liga Nacional todavía no, hasta mañana que debuten. Sí. Vuelven a traer algún que otro jugador del año pasado, ya los conocemos un poco su sistema. Sí que es cierto que cambian su coordinador defensivo. Mañana veremos, esperemos que Mallorca no llueva, que puedan jugar y ver un poquito cómo juegan y la semana que viene, pues bueno, a ver, nosotros estamos jugando bien y si al final acaba llegando el corredor la semana que viene, pues estaremos más. A ver si podemos recuperar también a Iu, al Sina, que se lesionó y este partido no ha podido jugar, a ver si Eric puede entrenar un poquito más. Bueno, estamos recuperando efectivos para uno de los partidos que sí que es cierto que esperamos que sea un poquito más difícil. Tu hijo marcó en la final de la Copa de España, ha marcado hoy en Liga Nacional con solo 17 años recién cumplidos, supongo que contento, ¿no? Bueno, a ver, la idea no era esa, la idea era que fuera un jugador que fuera supliendo, ¿no? Que fuera el backup y diera oxígeno. El problema, pues lo que ya he comentado, que la falta de jugadores le han brindado la oportunidad de ser titular y no tener ni cambios. Así que, bueno, está aprovechándolo. Pero bueno, es cierto que no es su momento aún. Está aprovechando la situación. Chavales jóvenes no es muy bueno que tengan este éxito tan pronto. Ya tengo la experiencia con muchos otros chavales y aunque sea mi hijo, es peor aún. Algunos padres lo entenderán. Cuesta enderezar a los chavales que de repente tienen éxito tan jóvenes porque no hacen el trabajo que tendrían que hacer. Ya estás tú para bajarle los humos, sin duda. Sí, pero no funciona, ya te digo, está peor que su padre. Muchas gracias, Óscar. Fíjate que hasta le sacamos una sonrisa al bueno de Óscar Calatayud, feliz, aunque no lo parezca, o que no lo aparente, feliz por el éxito de su hijo. Hablamos también, la otra cara de la moneda, con el nuevo head coach de Piunes esta temporada, el exjugador Víctor Martín, que nos comentaba esto. Víctor Martín. Víctor, supongo que no puedes estar contento con el resultado tan abultado. No, claramente no. Es verdad que no hemos sabido ajustarnos un poco a las circunstancias iniciales del partido con tanta agua y tanta lluvia y bueno, obviamente el resultado es claro y ha sido bastante mejor que nosotros hoy, pero bueno, no nos rendimos, seguiremos compitiendo y al final estamos intentando mejorar, es un proyecto nuevo y bueno, llevamos 2 partidos que no hemos conseguido los resultados que buscábamos, pero bueno, seguiremos intentándolo. De todas maneras, lo decíamos también durante el partido, la lluvia provocaba que no pudierais hacer vuestro juego. En cambio, en la segunda mitad, sin lluvia, sí que se ha visto mucha mejoría en el juego, porque supongo que ese es el juego que quiere Piunes, ¿no? Más de pase que de carrera. Bueno, ahora mismo nos gustaría ser un poco más equilibrados en el tema pase-carrera, pero es verdad que de momento no hemos demostrado ser capaces de correr el balón de forma, digamos,
que no estamos corriendo bien el balón y no tenemos jugadas negativas cuando corremos el balón, por lo tanto eso nos obliga a situaciones de pase. Cuando intentamos pasarla y pues un poco se ven cosas, tenemos buenos skill players, tenemos buenos receptores, tenemos un Kubi que la puede poner en el sitio, y la protección por la mayor parte hemos tenido algún problemilla, pero en general está bastante bien. Y obviamente estos dos partidos con tanta lluvia, ya no es que sea lluvia, es que es lluvia torrencial, que el balón simplemente es que no se puede casi ni agarrar, y bueno, no nos estamos ajustando bien a esto. Y al final este deporte flamencano es de quién, ¿no?, evita más errores, y los estamos cometiendo nosotros, sea por lluvia o no, nos tenemos que saber ajustar, y ahora no lo estamos sabiendo hacer. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Pues esto es lo que nos contaba Víctor Martín. Pepe, supongo que con ganas también de mejorar lo que se ha visto hasta este momento. Piunés, un equipo que todo el mundo espera que esté luchando al menos para meterse en semifinales, como pasó hace 2 temporadas, que terminó metiéndose en semifinales cuando vinieron los hermanos García, ¿no? Sí. El Córdoba, que el año pasado no tuvieron tanta suerte, y ahora lo han empezado muy bien, pero también es un proyecto nuevo con Víctor Martín, y jugadores tienen para ir a mejor. Sí, buen equipo, la verdad es que sí, pero bueno, empezar siempre cuesta. Hay que aprovechar también, ¿no?, esos momentos claves de los partidos que de momento siempre les salen en contra, sí, a ver si les salen a favor. Vamos con el MVP Coca-Cola, el MVP Coca-Cola de nuestro equipo, que no es otro que Paul Singleton, que lo que hemos dicho, empezó ya a verse cositas de las que nos gustan de él después del partido contra Bultos con tanta lluvia. En este también hubo lluvia, pero pudo demostrar toda su cualidad. También tenemos el MVP Domino's Pizza. ¿Quién se va a comer una pizza esta semana? Le va a ser poco. A pizza es Félix Ntua, el jugador austríaco en línea defensivo del equipo de los Badalona Drags, que después de estar un par de temporadas enfocándose más como entrenador, este año ha vuelto como jugador, y se le está viendo bien en la posición de nose tackle. Quizás antes jugaba más de end o de edge, ¿no? Y ahora está más de nose tackle. Bueno, y hizo algún buen sack, ¿no? Tú que lo ves ahí delante, a ti te ayuda, supongo, ¿no? Sí, siempre que he jugado con él, siempre he jugado ahí de nose. Y bueno, te hace trabajo, la verdad. Supongo que atrae también a los líneas y te crean a ti un hueco para poder leerlo mejor. Bueno, tiene experiencia en todo eso. Vamos con el resto de resultados de la primera división de la NFA. Tenemos, por ejemplo, el duelo madrileño, este partido entre Osos Rivas y Camioneros de Coslada, que terminó con este ajustado 14-13, una victoria del equipo de Osos por tan solo un punto. Osos que ganó 14-7 a Hurricanes, 14-13 a Camioneros. Muy ajustados estos partidos. Sí, ya lo dijimos, que este año creemos que estará bastante ajustadas las cosas. Al menos la segunda posición, ¿no? La primera parece que está bastante decidida. Black Demons no jugó esta semana, así que el otro partido de la conferencia oeste fue con el Zaragoza Hurricanes. Victoria clara. Yo esperaba quizás un poco más ajustada. Juan Bayo dirigiendo el ataque de Zaragoza, pues 41-19, y unos Hurricanes que después de plantar cara la semana pasada en el campo de Osos, pues han demostrado que son un equipo con opciones a meterse en estas semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Y hablábamos del partido con Oscar Calatayud, hablábamos del partido que quedaba pendiente, el debut de Rech esta temporada, pues debutó con victoria en Mallorca con este 12-17 en un partido que es el partido que dio FEFA, un partido en el que Mallorca tuvo una última posesión para incluso imponerse en el partido. Sí. Intentaron un pase en la end zone y fue interceptado ¿por quién? Por Jordi Brugnani. El Jordi que nos veremos las caras esta semana, ¿no, Pep? Sí. Os encontraréis ahí en el campo de Camboada. Vamos a ver cómo está la clasificación después de estas 2 primeras jornadas. Está así en la conferencia Drags con 2 victorias, Firebats con 1 victoria, al igual que Reds, y luego con 2 derrotas, Mallorca Bultos y Piunés del Hospitalet. En la conferencia tenemos a Osos Rivas con 2 victorias, Black Demons con 1, Zaragoza Hurricanes con 1, y por debajo tenemos a Camioneros y Home Mariners con ninguna victoria.
Mariners que lleva ya 2 derrotas y sí que Zaragoza lleva una victoria y una derrota. Vamos a ver también, vamos a pasar de división, vamos a bajar un escalón para hablar de lo que sucede o lo que sucedió en la LNFA 2, la segunda división. Recordemos que este año lo vamos a englobar todo porque son como territoriales. Vamos a ver los resultados que se produjeron este fin de semana. Por ejemplo, victoria contundente de Alcobendas Cavaliers 57-0 contra los Vikings de Majadahonda. Otra victoria clara de Alicante 35-0 contra Soca Risers. Los Pinto Golbats también ganaron 34-0 ante Madrid Capitals. Y Smilodons se llevaron la victoria 28-13 contra Jabatos. Y tenemos un último resultado, como es la victoria clara y contundente de Valencia Giants en su visita a Murcia ante los Cobras por 0-45. También tenemos resultados de la Liga Nacional de Fútbol Americano Femenina en su tercera jornada, en un partido en que lo vivimos, tú y yo. Sí. Bueno, no, tú no. Al final. Ese es verdad. Final, en ese sí que estuve. Tenías que estar tú, pero al final no estuviste tú. Victoria clara. Lo vemos aquí de las chicas de Valencia Firebats ante Barcelona Búfalos por 6-34. Tenemos también otro partido. Un partido un poquito más ajustado. Tenemos una victoria de Pioneer Reds, porque recordemos que se han juntado. Pioneer Reds 12 contra Hurricanes 8. Y para acabar... Y por último tenemos el partido que se disputó el sábado entre las Valkyrias y Rookies de Barbera con este 0-38. En lo que se refiere también a la Liga Catalana de fútbol americano en categoría junior, tuvimos partidos de Drax. Tuvimos un partido, ya lo comentamos, que jugaba Drax esta jornada contra el equipo que forman Barcelona Búfalos y Barcelona Uroloki. Victoria clara del conjunto de Nordi Benmoussa por 0-38. Vemos aquí los resultados, un partido en el que anotaron Isaac Calatayud en 2 ocasiones, Eloy Santi Esteban, Mar Bernal y Moja Jamili, los anotadores de los Badalona Drax, mientras que hubieron otros 2 resultados. Sí, tenemos a Reds Pioneers, Reds 0, Pioneers 18 y un Rookies contra Vox Pagesos, que también es una fusión así, que Vox Pagesos se llevaron una contundente victoria 40-0 ante Rookies. Por lo que se refiere a fútbol flag, debían disputarse las finales de la categoría sub-11 y sub-15 en Granollers el sábado, pero debido a las condiciones climatológicas se suspendió. Se volverán o están programadas para disputarse finalmente este próximo sábado también en las pistas de atletismo de Granollers. Recordemos, la sub-11 decide el título y la sub-15 decide los 3 equipos que pasan a jugar esa final a 3. Lo que sí se disputó fue jornada de la Liga Catalana Open, ¿verdad que sí? Tenemos estos resultados. Pagesos 12, Scorpions 32, Reds 13, Wolf 21, Panthers 0, Meerkats 44, Mammoth 6 y Yeons 25. Y tenemos también otros resultados como Pagesos 60, Panthers 6, Scorpions 28, Reds 0, Meerkats 37, Yeons 20 y este ajustadísimo 29-28 entre Wolves y Mammoths. Ya tras repasar todo lo que sucedió, o al menos una parte de lo que sucedió en el fútbol nacional, tanto tackle como flag, vamos ahora a lo que nos espera este próximo fin de semana con los horarios sin descanso. Son 3 jornadas seguidas de la Liga Nacional de Fútbol Americano con 4 partidos más. Estos son... El 31, sábado, tenemos 2 partidos. El primero a las 3 de la tarde tenemos Camioneros contra Zaragoza Hurricanes. Y a las 7 de la tarde, Black Demons contra Oso Rivas. Ahí se están moviendo todavía los calendarios, los horarios no es definitivo. Se está hablando de que Camioneros al igual juega a las 3:30. Black Demons en principio iba a jugarse a las 5, se ha retrasado a las 7, pero es posible que al final vuelva a ser a las 5. Yo estoy ahí un poco pendiente, más que nada porque es el partido que se va a tener que retransmitir por FIFA Televisión, por Bubucela, y me va a tocar a mí esta semana, así que estoy pendiente de si es a las 5 o si es a las 7. De todas maneras, este derbi... El sábado es el sábado, esperemos. Esperemos que sea el sábado. Y es el partido, como decimos, que se va a retransmitir a través del canal de FIFA Televisión. Y ya el domingo, los partidos de la conferencia este. A las 11,
Valencia Firebats contra Mallorca Voltos, y el que comentábamos también a las 12, Tarrasa Reds contra Badalona Dracs. Tenemos también jornada de NFA 2 con las territoriales. Hay bastantes partidos, así que vamos a repasar uno a uno los horarios y los partidos. Empezamos con el sábado, sí. A las 11 de la mañana tenemos Jerez Jaguars contra Sevilla Linces, a las 3 de la tarde tenemos Cantabria Bisons contra Valladolid Penguins, y a las 6 de la tarde, para acabar el sábado, tenemos Barberá Rookies contra Barcelona Buffals. Un sábado a las 11 de la mañana, un horario un poco curioso. Sí, curioso, sí, no curioso. A las 11 de la mañana ya el domingo, Mairena Blue Devils recibe a Canarias Canes. Villamayor Mercenarios a la misma hora se enfrentará a Berserkers de Torrelavega, al igual que Santurci Coyotes a las 11 contra Guadalajara Stings, y por la tarde ya Argentona Box recibe a Reus Imperias y Barcelona Uroloki a Riudoms Rebels. Este fin de semana va a haber también un evento muy importante para el fútbol flag nacional, y más para la ciudad de Badalona también, y es que el equipo de la Escola Llibertat, uno de los equipos de la Liga de Badalona y de los Badalona Dracs que organiza, pues el pasado 15 de noviembre, el día antes del Miami Dolphins contra Washington Commanders en Madrid, se disputó en el campo de las Leonas de Madrid el torneo clasificatorio entre los que habían ganado los torneos territoriales de flag, pues precisamente para conseguir este acceso o este premio de ir a la Pro Bowl, de ir a Oakland, y van a jugar el Flag International Championship en Oakland. Vemos aquí un poco, no sé si lo vais a poder ver, pero es el torneo, ¿no?, donde se juntan equipos como vemos ahí los grupos: Australia, Canadá, Japón, Irlanda, España, Nueva Zelanda, Austria, Alemania, Brasil, Francia, México, China, Gran Bretaña y Panamá. El equipo de España es el que comentamos, ¿no?, representado por los jugadores de aquí. El plan es que los chicos salen el viernes hacia San Francisco, el torneo es el domingo y el lunes, y las finales el martes, día 3 de febrero, en el que pues van a ver también la Pro Bowl. Desde hace unos años el tema de la Pro Bowl ya no es ese partido de las estrellas en que era un poco cachondeo, ¿no?, que se solía jugar en Hawái, sino que hacen muchos campeonatos de habilidad, juegan el partido de flag, y está bien porque además con esa polémica de que muchos jugadores profesionales de NFL quieren jugar en las Olimpiadas del 2028, ¿cómo lo ves? Porque claro, están los que han jugado siempre a flag con Estados Unidos, están ahí diciendo, a ver, hemos jugado nosotros siempre y ahora nos vais a quitar y se van a meter las estrellas, que también vendería mucho más en Estados Unidos. Ver a Mahomes, ver a Josh Allen, ver a receptores como Pucanacua, por ejemplo, o así, jugar a flag. Pasa que más de uno se le iría en la cabeza, ¿no?, a golpear. Vamos a ver la foto de familia de estos chicos que van a representar a España. Aquí tenemos, además de los entrenadores que son David Vázquez, Javier Zamora y Elena Bernet, aquí tenemos a los chicos que son Alex Vázquez, Nico Vázquez, Tanit Gómez, Hugo Fondón, Biel Atsuara, Joel Zamora, Alejandra Núñez, Alex Bernal y Michelle Torres. Así que mucha suerte en este partido. La semana que viene intentaremos tener ya imágenes, algún vídeo que nos hagan desde Oakland, pero hablamos estos días, no hemos podido meter los vídeos, las entrevistas, pero sobre todo muy emocionados. Casi se veían más emocionados a los entrenadores que a los niños, ¿no? Los niños como que sí, pero yo creo que todavía no se lo creen o no saben dónde van a estar, porque es que van a estar con estos jugadores que hemos dicho, que van a estar jugando el torneo de flag, los van a poder ver, se van a poder hacer fotos con ellos, sí, cosas que tú y yo pagaríamos por ello, ¿no? Sí. No, yo creo que es lo que tú dices, que realmente no son conscientes aún de a dónde van y o sea, realmente a lo que van. No se piensan que es un torneo y ya está. Como si fueran a Granollers, ¿no? Sí, por decir algo. Pero realmente es que lo que dices es algo muy top, que vas ahí, estás con gente de la NFL y es una experiencia que mucha gente, lo que tú dices, pagaría para poder vivirla. La verdad es que sí. ¡Qué envidia sana! Seguimos ahí metidos en Estados Unidos, vamos a lo que también ha sido importante este fin de semana, como son las finales de conferencia. Go Patriots.
Tenía que decirlo, al menos no me he venido con la camiseta de May. Me ha parecido, lo he pensado, pero bueno, ya llevo varios podcasts en los que necesitaba lavarla, más que nada. Vamos a ver, resultado, partido buenísimo, ¿no, Pep? Para ti. La verdad es que es un partido bastante duro de ver. El marcador no es el primer cuarto, es el marcador final. Sí, 10-7. Lo estuvimos viendo, de hecho estuvimos hablando durante el partido. Sí. Tengo que decir que un partido bastante aburrido. También es cierto que pues La climatología en la segunda mitad, pero eso fue en la segunda mitad. Muy loca, sí, pues sí que es cierto que pues bueno, partido también de exacto, defensas. lo que iba a decir, un partido de defensas, puras defensas que realmente es donde se notaron, porque si no llegan a hacer el fumble, Broncos, ahí en su goal line. Sí, claro. Esos Esos cuartos jugados por Sean Payton también a muchos le extrañaron, ¿no? Porque era un partido que ya ves que va a ir a un marcador bajo, ir sumando de 3 en 3 también cuenta, ¿no? Sí. Es verdad que se falló algún field goal por las condiciones meteorológicas, pero varios, pero bueno. Vamos a ver también esta jugada que fue muy importante para el devenir del partido, ¿no? La jugada esta de Christian, ese pase. A ver si puedo encontrarlo. Ahí lo tenemos. Fijaros, qué maravilla. Ahí que se te puso la piel de gallina o qué. Chinita la piel. No, pero es verdad que cuando ves que estás a punto de conseguirlo, pero les dejas una última posesión, ¿no? A pesar de que ya es épico, sobre todo por el tema de la meteorología, ¿no? La nieve y tal, pero claro, estaban a 3 puntos y acercarse para ir a la prórroga yo lo veía bastante factible y en cambio pues recuperaron la posesión, los Patriots quedaban ya poco más de 2 minutos y luego ya vino la jugada tan hablada que además de Drake May, que según dicen era una jugada de carrera que decidió llevársela, correr él para que así pues se vieran que los bloqueos no eran para él y engañar, y lo que consiguió es hacer ese primer down con el que ya acabó el partido. Es esta la jugada. por pelos, por pelos. Sí. Además, lo bueno es escuchar el sonido mientras va corriendo. Y la verdad es que Drake May, 23 años, primera Super Bowl, nadie diría que llegaría Patriots con Drake May en este año. Mike Bravel, primera temporada de Mike Bravel, del head coach de los Patriots, ex linebacker del equipo de Boston. Y si nadie decía que llegarían Patriots a la Super Bowl, yo creo que tampoco nadie apostaría por Seattle Seahawks, ¿no? Tampoco con Sam Darnold, que venía pues prácticamente desahuciado, ¿no? De equipos como Jets, ¿no? Sí, Vikings también. Es que de hecho este año muchos quarterbacks que venían de equipos que todo el mundo no daba nada por él han destacado, la verdad. Y pues mira, aquí tenemos uno de ellos, Sam Darnold, que... Sobre todo se habla mucho que este año ha sido quizás una Super Bowl muy barata, porque no ha habido un equipo que destacara mucho sobre los demás. Ha sido una temporada regular muy igualada, con equipos que quizás eran favoritos al principio de temporada que no han acabado sí, que a lo mejor llegando, por ejemplo, ¿no? Broncos era un equipo favorito que al final no acaba llegando. Igual que, por ejemplo, Buffalo o San Francisco o los mismos Kansas City o Eagles, ¿no? Y Chiefs y Eagles que jugaron la final el año pasado. Pues fíjate, Chiefs ni entró en playoffs y Eagles tampoco, ¿no? O sea, imagínate. Vamos con el otro resultado, con el otro partido. Este sí que fue un partidazo, este sí que fue un gran partido. Con este 27-31 para Seattle Seahawks ante Los Ángeles Rams. Este disfrutaste más, ¿no, Pep? Un poquito más. A mí me costó, al final, yo creo que sí, el de Patriots, porque era Patriots y me gusta más, pero si hubiera sido el de la noche, al igual me hubiera dormido igualmente. Pero este te hizo mantener, de hecho me aguanté, no quería verlo entero, pero me aguanté porque estuvo muy interesante. Creo que hubo jugadas claves, la primera de ellas es la que vamos a ver a continuación, con ese fumble en el retorno por parte de
de Rams, de retornador. Sí es verdad que es al inicio del tercer cuarto, pero fíjate qué error y dónde recupera el balón también Seattle, ¿no? En la yarda 15. Luego unos Los Ángeles Rams que el año pasado medio retiraron a Cooper Kupp, sí, y se enfrentan, casualidades, se enfrentan en la final de conferencia Cooper Kupp contra Seattle Seahawks, y Kupp que acaba haciendo un touchdown que prácticamente fue la sentencia, ¿no? Vemos aquí en el tercer cuarto 20-24 y ya se ponían con el 20-31 con esta recepción del retirado, entre comillas, Cooper Kupp. Y luego la jugada final, cuando también Rams intentaba apurar, hubo ese pase a Puka-Nacua que hizo un partidazo, que el defensa de Rams lo mantuvo dentro del terreno de juego para que siguiera corriendo el reloj, no le dejara parar el tiempo y salirse fuera, y allí terminó el partido y certificó el pase. Aquí lo vemos, cómo lo mantiene dentro. Vemos aquí que a la que el árbitro hace la señal, pues ya saben que quedan 2, 3, 4 segundos, así que tenemos final, y esta va a ser la final el próximo domingo, día 8, en el Levi Stadium de San Francisco, la casa de los 49ers, entre, pues vemos aquí, Sam Darnold y Drake May, dos jugadores que nadie hubiera dicho que llegarían. Y mira, por ejemplo, también sale en la foto Stefon Diggs, que es uno de los que por fin, ¿no?, ha conseguido llegar a la Super Bowl, y Smith Jigba, que también es otro que pues, es uno de los MVPs de esta temporada. Cerramos aquí ya el bloque de noticias deportivas. Vamos ahora con un pequeño vídeo homenaje a 3 personas, 3 seres muy queridos que nos han dejado en este pasado mes, a principios de mes, y a quienes queremos dar un fuerte abrazo a su familia, un fuerte beso al cielo, donde nos están esperando Paul Molinos, Óscar Neira y Juanjo Ayuso. Pues vamos con la entrevista, después de este pequeño memorial a estas 3 personas. Así que nada, Pep, merci por todo, y ahora nos vamos con Genaro Alfonsín, que viene aquí en unos segundos. Genaro, bienvenido. Gracias. A Football Time. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están yendo estos primeros meses aquí en Badalona Drags? Bien, la verdad es que muy bien, muy contento con toda la comunidad de Drags y aquí en el club todo perfecto, ¿no? Esos primeros meses también como padre de familia. Sí, la verdad es que son ¿Eso cosas... está siendo más duro o no? Sí, son cosas que bueno, que al final vinieron a la par. Afortunadamente y gracias a Dios
el nacimiento de mi hija y tal, en este cambio que hacemos y no, la verdad es que llevándolo muy bien y bueno, claro, con el apoyo de mi mujer, que la verdad es que también el apoyo es importante, pues ahí vamos avanzando, ¿no? Muy bien, me gusta comentar las entrevistas de manera cronológica con el invitado, así que dinos dónde y cuándo naciste. El 12 de mayo del 92 en Monterrey, Nuevo León, México. Ajá, es norteño, ¿no? Sí, Los sí. Tigres del Norte. Y supongo que como buen mexicano, el fútbol americano no tuviste que descubrir a edad avanzada, sino que lo descubriste ya. Sí, ¿Te viene de familia? Vengo de familia, sí, mi padre jugó fútbol americano, bueno, mis padres son de la Ciudad de México, yo ya nací en Monterrey, pero mis padres son de la Ciudad de México y mi papá jugó en las Panteras, jugó ahí en la Ciudad de México y bueno, después migraron a Monterrey donde mi papá termina de jugar en Cerveceros, que fue Me gusta ese que equipo. fue la primera liga profesional que existió en México. Uh-huh. Y él jugó en el equipo de Monterrey, en Cerveceros. Y bueno, posteriormente, bueno, mi hermano que me lleva 7 años, que es más grande que yo 7 años, pues él inicia también jugando fútbol americano en el Club Potros. Y luego, pues bueno, evidentemente yo seguí, ¿no? Potros, Avispones. ¿Tu trayectoria empezaste en Potros? Sí, empecé en Potros, En en el 96. Piwis, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, allí, se o- llaman Electrones, Electrones. que es a partir de los 5 años. Y equipados. Equipados, sí, Es que, sí. es que la gente no se puede llegar a imaginar, yo porque lo viví allí y es de las cosas que más me chocaron al principio, Sí. porque claro, aquí hablas de que empiezan con 5, 6, 7 años, pero flag, ¿no? Sí, sí. Y a mí el hecho de ver allí a niños equipados y ver el defensive end ahí apoyado en 3 puntos, ¿no? Sí, Como claro. las sombreras que le van. Sí, y la verdad es que me chocaba mucho Claro. pero es que vosotros, por eso decís que cuando llegáis a los 20, 22 años, es que lleváis 15 años jugando a tackle. Sí, correcto, sí, allá la verdad es que iniciamos desde los 5 años. Hoy en día sí es verdad que ya hay un poco más de gente jugando flag y más mixto, en Sí. el sentido de que, bueno, Ha crecido mucho el flag. sí juegan un periodo fútbol americano y otro periodo flag. Ujú. Anteriormente no existía como estas dos partes. Lo sino bueno es que no se solapan. No, son No, 6 meses uno, claro, 6 meses otro, claro, ¿no? da Al final se tiempo. divide. Y bueno, yo empecé ahí y jugaba fútbol americano 6 meses y los otros 6 meses hacía soccer o Ujú. cualquier otro deporte, pero bueno, siempre involucrado. Luego ya entraste a formar parte en intermedia con No, sí. primero, bueno, yo abandono el fútbol americano en la secundaria, más o menos. Me canso al final Ujú. y pruebo suerte en el soccer. Juego un tiempo en Tigres, en Rayados, que son los equipos locales de la ciudad. Pero al final me daba cuenta que no me apasionaba tanto y no me gustaba tanto. No, pero Cuando- llegar hasta estos equipos Sí. no es fácil tampoco, ¿no? Sí, y al final, cuando llego a la preparatoria, al bachillerato, tengo que tomar una decisión, cuestiones económicos en casa, y mi padre me dice, ¿sabes qué? Necesitamos una beca académica, o sea, una beca deportiva para que Para puedas poder seguir estudiando. Y Y el fútbol no está. el fútbol estaba en una universidad, en una preparatoria, en un bachillerato, voy, me presento, pero el día que me presento al supuesto entrenamiento, pues no entrenaba el soccer, sino entrenaba el fútbol americano. Casualidades de la vida. Casualidades de la vida, y me encuentro evidentemente muchos excompañeros. Tengo un amigo, perdona que te interrumpa, que le dieron una beca para ir a Estados Unidos para jugar fútbol americano y se encontró en un equipo de béisbol. Sí, sí. Y se tuvo que regresar. Porque Pues sí. evidentemente béisbol no había jugado en la vida. Y llegué ahí, me dice uno de mis conocidos, que actualmente es uno de mis amigos también, me dice, oye, pues no, el soccer no entrena aquí, pero pues ya estás aquí, quédate. Y era un poco retirado de mi casa y dije, pues sí, ya vine, ya estoy aquí, pues voy a entrenar el día de hoy. Pues entrené normal y al final me dijeron que bueno, que por qué había ido, explico la situación, me dijeron, bueno, te damos la beca y tal, y entonces me quedé y regresé a jugar en la Universidad Regiomontana, en la UR, en los Jaguares. Y ahí me quedé a jugar la preparatoria, el bachillerato. Estuve ahí 2 años y ahí es donde posteriormente termino la preparatoria ya para pasar a la carrera. Es cuando doy el salto a Auténticos Tigres y todavía pude jugar un año juvenil. ¿Llegaste a ganar un Sí, campeonato? llegué a juvenil con el coach Cabral.
En ese entonces mi coach de posición era el coach Pelón Valdés, que actualmente es el coordinador defensivo de Liga Mayor. Estaba él también iniciando como coach en Auténticos Tigres y él era mi coach en juvenil, y ahí es donde ganó mi primer campeonato justo, ¿no? Porque no había tenido todas las temporadas y tal y no había podido ganar un campeonato hasta que no llegó a Auténticos Tigres en juvenil, que ganó mi primer campeonato. ¿Estuviste con Coach Cabral? ¿Lo has nombrado? Que Coach estuvo Cabral, jugando aquí. Carlos Cabral, exacto, sí, Yo- por eso lo menciono, porque sé que Yo que jugué estuvo contra él estaba en Cougars de Correcto. Bilbao, y recuerdo bonitos duelos con Carlos Cabral, gran quarterback. Sí, Gran la- quarterback también Rolando Piña, con que Rolando también Piña. supongo que lo Sí, tuviste. estuvo ahí, no, ahí. no como coach directo, pero sí en el staff de coacheo. Sí, porque está de coach de quarterbacks. De quarterback, sí, justo otro que también estuvo de este lado, que sí fue mi coach directamente y que es alguien que me formó y que realmente le aprendí mucho, fue el coach Pagasa, Edgar. Alejandro Pagasa. Claro, de corredor, de receptores. Receptores, Sí. exacto. Este vino a jugar a Zaragoza, con Zaragoza Lions, pero luego jugó Copa de Europa con Drax. Sí, Personaje. El coach Pagasa. Muy que- norteño él. Sí, pues al final son de ahí de Monterrey, ¿no? Al final él es el que con el que estoy en Liga Mayor ya directamente, ¿no? Ujú. Muy bien. Y luego llegaste a jugar también en la liga profesional que había en Sí, ese momento. posteriormente, bueno, terminó mis años de Auténticos Tigres en Liga Mayor y justo al terminar recibo una oferta por parte del coach Hugo Lira. Sí, otro- compañero mío. Sí. El coach Hugo Lira, que es el coach que me abre las puertas para ser entrenador en el Tec Puebla cuando él estaba en el Tec Puebla. Me invita a ser parte de su staff de coacheo Con Bubu. con el coach También, Bubu. que también Con el estuvo coach de... Bubu, con el coach Zuluaga, que era el coordinador defensivo. Me invitan a ser parte de ese staff de coacheo Sí. y me voy como coach de DBs, entonces tengo que cambiar de ciudad de Monterrey a Puebla. Entonces me voy a Puebla y en ese momento se abría la franquicia de Artilleros. Anteriormente jugué una en Dinos de Saltillo. Estuve jugando ahí donde el coach Cabral era el head coach, y luego posteriormente el coach Adame, que es un coach que estuvo en Borregos muchos años, en Borregos Monterrey, y un coach que también al cual aprecio mucho. Y posterior a eso es cuando viene este cambio de ciudad y yo me voy a Puebla y es donde juego en Artilleros. Entonces juego esas 2 temporadas en la profesional de México. Qué bueno hablar de Hugo Lira, porque, por ejemplo, Hugo, yo tenía de compañero, era un jugador que era un híbrido entre corredor y receptor. Sí. No era de lo mejor, pero era el más dedicado. Sí, la Era el verdad más es que el dedicado. Y coach de es- hecho, porque lo veías, ibas al gimnasio y él ya estaba. Y te ibas y seguía allí. Sí, mucha disciplina. Y eso es lo que le llevó a jugar NFL Europa. Correcto. Y luego tener la opción de ir a Carolina Panthers también. Correcto, sí. Es de los Entonces, pocos que dices, tuvieron la oportunidad de estar... Nunca hubiera imaginado Sí. que hubiera tenido la oportunidad, pero ves que el trabajo Justo. muchas veces pues te da esta... Sí, la verdad es que yo siempre se lo digo a los muchachos, ¿no? El talento te va a llevar a algún punto, pero al final la Pero el talento sin disciplina... trabajo no te lleva. La disciplina y el trabajo te abre más puertas, ¿no? Y creo que es un ejemplo claro el coach Hugo Lira de la dedicación, la pasión, el trabajo, que es lo que le ha abierto muchas puertas, tanto como jugador Sí, no, en y su ahora momento, como y ahora entrenador. como entrenador. Claro, Bueno, claro. la verdad es que Está muy bien. muy bien. Y a ti también te llegó la oportunidad de ir a un nivel superior como es Canadá. Sí, después de jugar en Artilleros viene este acuerdo que hace la LFA con la CFL, la Liga Canadiense, en donde hacen un combine a 50 jugadores mexicanos y donde de ese combine seleccionaron a 27 jugadores y afortunadamente dentro de esos 27 jugadores fui uno de los Hacen como un seleccionados. draft, ¿no? Sí, hicieron un draft y todo. Y dentro de esos 27, bueno, salí seleccionado. Tuve la oportunidad de viajar a Canadá al equipo de Edmonton. En ese momento se llamaban Eskimos y ahora se llaman Elks. Pero bueno. Es la abreviación. No, Eskimos era como los Redskins. Sí. Y vino este tema Vale, y sí, lo sí, cambiaron y ahora se llaman Elks. Mucho frío, ¿no? Mucho frío, es de las ciudades más frías de Alberta, está en Alberta, en la parte norte de Alberta, en Alberta está Calgary y está Edmonton.
y es la parte alta de Sí, sí, Alberta, entonces es una ciudad muy, muy fría. Yo tengo un gran amigo mexicano que se fue a vivir hace muchos años a Edmonton y siempre Sí, mucho frío. pone muchos vídeos. Sí, me tocó entrenar a temperaturas de sensaciones de menos 20, menos 25, pero bueno, claro, la ropa ahí es especial, está preparada y tal, aunque entrenas al aire libre, Claro. pero vas todo preparado, ¿no? Vas bien tapado, vas bien abrigado, ¿no? Entonces... Bonito sitio también, ¿no? Muy bonito, la verdad es que muy bonito, una gran experiencia estar ahí. ¿Perdiste a hacer snow? No, la verdad es que, claro, como estás con contrato, pues no puedes hacer ese tipo de deportes. Ni de moto. Ni motos, ni esquiar, ni nada de eso, pues porque al final está condicionado, ¿no? Una lesión, Claro. pierdes tu contrato, ¿no? Al final fue una gran experiencia. ¿Qué tal el fútbol en Canadá? ¿Viste mucha diferencia respecto a México? ¿Se juega diferente? Al final es un fútbol diferente porque es un fútbol 12, el campo es muchísimo más grande. Con motions, o sea, para un defensivo... Para un DB es muchísimo más complicado porque los te vienen velocidad, tienen ya velocidad. Pero bueno, tuve al coach Baron Miles, que es un coach que cuando fue jugador estuvo en los Steelers. Posteriormente estuvo en Canadá jugando y está en el Salón de la Fama de la CFL. Y es un gran coach en el cual me enseñó mucho a cómo moverme dentro del campo como DB. Y la verdad es que ese año que estuve ahí aprendí, ahora sí, que iba con la mentalidad muy abierta a aprender de todo, ¿no? De jugador, de coach, administración, todo, cómo se gestionaba un equipo profesional realmente. Y bueno, la verdad es que una experiencia completa que me ha servido ahora a llevarlo, a tropicalizarlo a tropicalizarlo, pero que al final bajo la misma enseñanza, ¿no? Claro. No hace falta que me digas cifras, pero ¿se cobran la CFL para poder vivir? Sí, la verdad es que vives bien, te alcanza perfectamente muy bien para vivir todo el año, aunque supongo que las estrellas juegas cobran más, juegas 9 meses o juegas 6 meses, estás de mayo a noviembre, y claro, diciembre, o sea, los otros 4 o 5 meses que están ahí volando, te dedicas a cuidarte, ¿no? Que es algo que me dio la oportunidad de yo hacerlo. Yo terminé mi temporada, me regreso a México y es ahí donde viene la pandemia, ¿no? Entonces... ¿Tú ya eras preparador físico? Sí, yo preparador físico desde que estaba en la facultad. Yo soy egresado de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y desde que estaba en Auténticos Tigres y estudiaba, lo compaginaba, ¿no? Yo era... se los explico rápido, me levantaba a las 3:30 de la mañana, a las 4 ya estaba en el... Pero escúchame, para levantarte a las 3:30 de la mañana ya no te acuestes, ¿no? Me levantaba ¿a qué hora te ibas a dormir para levantarte a a las las 3:30? 9:30 de la noche? Bueno, Entonces a las sí. 3:30 me levantaba, a las 4 estaba en el gimnasio, terminaba a las 5:30, entraba a trabajar a las 6, salía a las 6 del trabajo, a las 2 de la tarde del trabajo, llegaba otra vez a Tigres a las 4 de la tarde, salía de Tigres a las 7 de la noche, a las 7:30 tenía escuela y a las 9 a mi casa y a dormir. Pero eso lo hice durante 5 años. Fines de semana tratar de descansar o trabajar si había que trabajar. Bueno, al final era parte, ¿no?, de mi día a día y tal. Había que ayudar en casa, económicamente y tal, entonces pues bueno, era lo que tocaba. Entonces sí es verdad que con esa disciplina fue con la que fui, ¿no? Entonces al final pues bueno, es una recompensa el hecho de que yo haya podido llegar a la CFL. ¿Tenías ya pensado o tenías claro que te gustaría ser entrenador también, aparte de preparador físico? ¿O te vino rodado? ¿Te fue viniendo? Fue viniendo, lo compaginaba cuando de trabajar en las mañanas, estaba en un gimnasio como instructor de gimnasio y tal, me gustaba y lo llevaba bien y tal, y cuando estuve en Canadá hice un grado superior, o sí, como un diplomado de alto rendimiento. Y ahí fue donde dije, bueno, me gusta, quiero llevar atletas de alto rendimiento y tal. Entonces, bueno, esto lo empiezo a llevar a México y
Y bueno, no, en México no se tiene la cultura como en Estados Unidos de preparar a los atletas y tal de esa manera. Aquí menos todavía. Bueno, yo creo que es algo muy similar, ¿no? Es algo muy similar lo que sucede aquí a lo que sucede en México. Yo creo que la única cultura que lo tiene bien arraigado es la de Estados Unidos, porque al final existen muchísimo más oportunidades deportivas, ¿no? Entonces, pero bueno, lo quise llevar por ese lado y bueno, poco a poco, como un extra, siempre lo vi como, bueno, ahora es un extra. Lo que sí es verdad es que no tenía claro si quería ser realmente coach 100% de fútbol americano. Ya. Eso sí no lo tenía muy claro. Me has comentado que llegó la pandemia. Llega la pandemia, estoy en Monterrey con mi madre y pues no había mucho que hacer o nada que hacer y pongo un lugar, ¿no? un espacio para entrenar gente. Justo en el patio de casa de mi madre lo pongo, lo condiciono y tal, y empezar a recibir gente personalizados y tal, y realmente fue algo que me ayudó mucho, que me fue muy bien afortunadamente. Y justo yo viajaba en ese año, bueno, ese año no hay liga en la CFL por la pandemia. Pero yo mantenía el contrato, sí, yo mantenía mi contrato y tal, yo tenía mi contrato, lo mantengo y tal. Entonces al año siguiente, ¿sí? Si yo me iba, vamos a poner el 10 de junio, el día 2 de junio suena mi teléfono y me dicen, oye, ¿sabes qué? Hay un recorte de extranjeros y tú eres el jugador que queda fuera del equipo. Entonces, bueno, quedo fuera del equipo, ¿no? Al final. Y bueno, ahí se acaba el sueño. ¿Decides retirarte? Sí, ahí ya decido retirarme como jugador. Fue una decisión muy difícil, pero bueno, al final la tenía que tomar. Decido retirarme y ahí me viene una oferta de trabajo muy buena como director de deportes. Llega una oferta de trabajo como director de deportes, otra vez en Puebla, en unos clubes deportivos como... podría ser un DIR aquí, más o menos. Entonces me llega esta oferta de trabajo y vuelvo a mudarme a Puebla, ¿no? Vuelvo a irme a Puebla. Bien en Puebla. Sí, Puebla es bonito, la verdad es que Puebla es bonito, me gustaba la ciudad, me gusta la ciudad, es una ciudad que está en crecimiento realmente. Y me vuelvo a mudar a Puebla, pero alejado del fútbol americano, ¿no? Director de deportes, 4 clubs, todas las disciplinas a mi cargo, baloncesto, taekwondo, natación, voleibol, tenis, Está muy bien. todo lo llevaba yo, lo tenía que gestionar. Lo único que no existía en ese club pues era el fútbol americano y bueno, ahí estoy un año prácticamente. Y luego podríamos decir que te llega la opción de venirte a Barcelona en 2022. Sí. Supongo que es a través del Coach Black. Sí, y al Coach Black yo no lo conocía. ¿No? No lo conocía personalmente. Siempre fue el entrenador y yo jugador. O sea, el entrenador de Pumas. Sí. Yo jugador de Auténticos Tigres. No teníamos ninguna relación realmente personal. ¿Cómo es que y te piensa él, en ti? bueno, le escribe al coach Hugo Lira, le escribe al coach Pelón Valdés, preguntando un poco por mí. Y bueno, después ya tengo una entrevista con él y tal, y bueno, al final es el que me da la oportunidad de venir. El que me Recordemos que él era el coordinador defensivo de Dragons ese año, el segundo año, en el que Coach Wedinger era el head coach. Correcto. El mejor año de Dragons, de hecho. Sí, correcto. El año en que llegan a semifinales contra Austria-Viena. Exacto, entonces yo llego un año después de ese Dragons, pues, cuando él se convierte en el head coach. Correcto. Entonces él es el que me dice, oye, tal, y yo en ese momento personalmente pasaba por una situación complicada y es que decido migrar, digo, vale, dejo mi trabajo aquí, o sea, dejo lo que estoy haciendo en Puebla, me va muy bien, la verdad es que me iba muy bien, estoy muy bien laboralmente, pero personalmente no estaba bien, ¿no? Entonces decido dejar y venirme acá. En ese momento supongo que pensabas que venías para unos meses. Como una aventura. O sea, yo la verdad era una aventura. Bueno,
siendo realista, yo nunca pensé en migrar a Europa. Ya te La quedarías verdad, aquí, y tendrías no. un hijo con una, Menos una con niña, cordobesa, ¿no? correcto, ¿no? Entonces, sí, migro para acá y la verdad es que al inicio, bien, la verdad es que bien, y ya estando aquí, viendo la situación, viendo cómo se movía tal en esos meses, es que decido quedarme, ¿no? La verdad es que hago muy buena relación con la familia de Edu Molina, Sí. y al final que es con la familia que estoy enormemente agradecido, porque al De final... hecho, prácticamente te acogió en casa, Sí, bueno, ellos, literalmente. sí, literalmente me abrieron las puertas de su casa y me Es que acogieron. mamá Molina es... Sí, la mucho verdad es amor, que es mi mamá, yo le digo Sí. que es mi mamá, y es quien me abre las puertas y voy a Girona, ¿no? Y me quedo 2 meses ahí en Girona con ella y la verdad es que agradecido, ¿no? Porque Con de esa hecho podríamos oportunidad. decir que una vez acabada la temporada de Dragons, que ya no tienes, ¿no? El Exacto. apartamento o así, pues te dieron la opción de, Claro. de poderte quedar. ¿Qué tal la experiencia de la ILF? Muy ¿Cómo viste esta liga? La verdad es que, claro, yo al tener ya tres ligas vistas profesionales, Por eso. como es la LFA, después la CFL, después la ILF, Nada que ver con la CFL, supongo. nada que ver con la CFL, pero muy similar a los Ah. inicios de la LFA, ¿no? Ujú. Que todo es un poquito caótico, entre que si hay pagos, entre que si no hay pagos. Que está todo entre bien que- vestido, ¿no? Queda Claro. bonito porque a principios de la LFA era cuando lo llevaba Zapata con Under Armour, ¿no? Zapata con Under Armour, correcto. Que se veía muy bien y decía, buenos sponsors, buenos equipos bien vestidos. Chad Johnson Pero- llegó a ir a jugar a la Sí, LFA. Chad Johnson, ¿sabes? exacto. Pero luego te enterabas por amigos, pues que era lo que dices tú, Sí. muy caótico. Mi hermano tuvo la oportunidad de ser de los primeros jugadores que al final con algo se tiene que iniciar, ¿no? Ujú. Con algo tienes que iniciar, desafortunadamente, nos guste o no, pues así son las ligas, ¿no? Sí, sí, sí. Que inician un poquito el caos, un poquito caótico y tal, y bueno, yo veía la ILF como eso, ¿no? Como un inicio, como pues sí, ahora es un caos, esperemos que se solucione, esperemos que esto, lo que sucede actualmente en la ILF en algún momento sucedió con la LFA y la FAM, Como que se y separan, se ¿no? Luego se vuelven a nos juntar. unimos, hacemos Ya. tal. Yo todavía no me creo que acaben 2 ligas, porque de momento hay 2 ligas con 6 equipos Ya. y la lógica dice que deben juntarse, ¿no? Correcto. Hablas de caótico, pero cuando llegaste aquí no era tanto. Lo que sí te encontraste es al año siguiente, el año ya con Correcto. Jason Robinson, ahí sí que llegó el caos, al menos para Dragons, Sí, ¿no? desafortunadamente llega un caos más caótico para Dragons. Ujú. Y digo desafortunadamente porque creo que Dragons tiene una historia, tiene un nombre, Sí. no solo en España, sino a nivel de Sí, sí, Europa. sí. Y en Estados Unidos también. Y que al final del día resuena en Estados Unidos, ¿no? Entonces es triste ver que una franquicia con ese nombre tenga que verse rodeada de este caos, ¿no? Entonces realmente cuando sucede eso, una parte también de mí decía, tienes que ver la forma de poder ayudar a que esto siga, ¿no? Y es por eso que cuando viene todo este caos, donde viene esta banda, la bandada de jugadores que se van, jugadores, coaches que muy bien, y también gente que se quería quedar, mi mentalidad siempre fue, si hay 2 jugadores que se quieran quedar, yo me voy a quedar con ellos porque De creo hecho, que es mi responsabilidad. Creo que tú fuiste el único entrenador que Sí. quedó, ¿no? Sí. Del proyecto de inicio Sí, sí, sí. a incluso un partido como que ejerciste de head coach porque Sí, no había más, Sí, ¿no? sí, porque al final nadie quería dar la cara y tal. Es lo que te iba a decir, de dar la cara, sobre todo el partido contra Munich Ravens, Correcto. que se disputa solo hasta la media parte. hasta la media parte. Yo recuerdo que te busqué para tomarte unas declaraciones para la televisión de Badalona, pero al final acabaste dando como la rueda de prensa Sí, sí, para, sí. para los medios que habían, pues por eso, porque la verdad es que fue un día muy triste, pero lo que sí que se intentó es de cualquier manera poder seguir con quien sea para no perder. Correcto, era eso, ¿no? Y ver si se podía terminar la temporada y al año siguiente seguir como equipo. No se siguió, más creo yo por culpa de Jason, que todavía creo que no está dando señales a nadie o no coge el teléfono a nadie, que porque la gente no quisiera, ¿no? Sí, Y sobre correcto. todo la afición. Sí, no, digo, yo la verdad ya temas administrativos los desconocía totalmente. Para mí lo más importante siempre
serán los jugadores, ¿no? Y por eso era como, si ellos quieren jugar, vamos, jugamos, nos salimos, nos presentamos y claro, tienen que tener a alguien que sea el responsable de ellos y en ese sentido, pues bueno, yo puse la cara y al final no me arrepiento en lo absoluto. Después recibí mensajes de gente de aquí de España, coaches que estaban, no, ¿cómo es posible que tú hayas salido? Pues porque tú decidiste irte, ¿no? O sea, yo en ningún momento dije que era el head coach, simplemente di la cara. Sí, pero de hecho, a mí también me lo dijeron, también, oye, ¿cómo que has cogido al general? Digo, a ver, en ese partido, el pañuelo rojo, ¿quién lo tenía? ¿No? Sí. Que es para el challenge, sí. ¿no? Lo suele tener el head coach. Entonces, el que no es head coach, pero el que está allí como dando la cara o siendo la imagen de los entrenadores, porque en ese partido se habían ido entrenadores. Sí, se habían ido, quedábamos 2, 3 nada más y bueno. Que se acabaron yendo. Luego llegó Oscar Calatayud, ¿qué tal? ¿Lo conocías de antes? No lo conocía evidentemente por pláticas con Edu Molina, porque sé que él creció con él y tal. Lo conocía y pero sabía, personalmente no, sabía la historia, lo veía aquí en pasillos y tal. No habíamos tenido ninguna relación ni tal, pero sabía su historia. Él se ofreció a ser head coach y contó contigo para terminar esa la verdad que se terminó con partidos más buenos, más malos, pero se terminó con buena cara en Milán. Sí, en Milán tuvimos la oportunidad. ¿No? Evidentemente el nivel que tenía ese equipo en ese momento contra equipos alemanes era imposible de ser competitivo. Correcto. Pero se hizo con la intención de terminar en Milán y bueno, fue un partido bonito, creo que acabaron 43-47 sí, fue un resultado así, ¿no? Menos te vas con esa buena cara porque la experiencia fue dura. Sí, no, al final como entrenador ese tipo de caos también te va formando, ¿no? Y te va haciendo, ahora sí que de tablas, como yo le digo. Tras ese trágico final de Dragons te llegó la posibilidad también de seguir aquí con Payesus. Sí, Payesus desde el primer año que yo decido quedarme. Empezaste jugando con ellos también. Sí, fue uno de los acuerdos que llegué con Yeser. Tenías el mono de... Pues yo no, la verdad es que yo ya lo quería, ya lo había dejado, pero bueno, fue uno de los acuerdos. Te querías probar, yo sé que te querías probar. Bueno, esa sensación siempre va a estar, de querer jugar, de querer ponerme el equipo y salir al campo siempre va a estar, pero bueno, yo también lo tengo claro de que es un deporte que te tienes que preparar, ¿no? Entonces, con Josep hablé y tal, y él me abrió las puertas aquí en España como entrenador. Y que hablas de Pancho. Pancho, correcto. Agradecido totalmente con toda la familia de Payesus porque me abrieron las puertas, el animal, que es otro de la directiva, me abre las puertas de su casa para estar ahí, para vivir ahí. Entonces la verdad es que agradecido con todos ellos porque al final son buena gente y son de fútbol de toda la vida porque exacto, son de los que iniciaron en el año 88 Bufas, correcto, y son los entonces agradecido con ellos porque al final me acogieron el también Avi. muy bien, el Avi, todos, que ahora el Avi es mi vecino y nos claro, llevamos muy bien. Entonces no, la verdad es que son los que me abren la puerta y sí, ese primer año hago de coach jugador. ¿Sabes que tiene una estatua en el Titus? No ya sé le si diré. Entonces, buena experiencia, la verdad es que buena experiencia. También el haber jugado creo que me da el conocimiento de lo que sucede dentro del fútbol español, el probarlo desde adentro. Y bueno, en el segundo año simplemente me quedo como coach de Payesus, ¿no? Que es donde... Pero conseguisteis hechos históricos para un equipo, para un club que no lleva muchos años. Correcto. ¿No? Jugar en Serie A. Sí, jugamos en Serie A. Bueno, cuando yo estuve jugando jugué Serie A y luego el siguiente año, bueno, tratar de mantener la categoría y bueno, desafortunadamente por este cambio de regla donde ya no se jugaban el nos toca descender, pero bueno. Que es algo que a mí la verdad es que no sé cómo está este año, pero es una de las cosas que yo creo que se deberían hacer. Y en una temporada que bueno, le ganamos a Mallorca. Que no juegas todos contra todos, además no, que las competencias... Nos toca ganarle a Mallorca, empatamos contra Reds. Casi ganáis. Casi le ganamos. Sí, o sea, al final nos quedamos ahí con el cerquita y tal, y bueno, pero al final una muy buena experiencia personal y creo que como club, como equipo también, y bueno, ya para este año desafortunadamente no pudimos seguir con tal y es cuando me viene la oferta de Drax.
con Rafa Mira es mejor la relación, ¿no? Ya después de un altercado que tuvimos ahí, ya después, claro, no, al final es parte del fútbol. Sí, no, claro. ¿Quién no se ha enfadado con Rafa Mira? Yo el primero, y me toca arbitrar el domingo con él, o sea. No, parte del fútbol. Y luego llega el fichaje de Drax. ¿Cómo llegó la propuesta esta? Bueno, ya había habido un acercamiento en su momento que no se había concretado, y para este año, bueno, ya al final lo pudimos concretar. Y ya con una relación un poco más amplia con Oscar, con Calatayud. Más conocimiento. Sí, más... tal. Bueno, y también que él decide dar un paso a un lado como head coach del equipo senior y tal. Pues bueno, es que ya se me hace un ofrecimiento más en concreto. Y bueno, es donde veo la oportunidad también personal de seguir creciendo, ¿no? Has pasado de tener a Oscar Calatayud como head coach a ser tú el head coach de Oscar Calatayud. Sí. ¿No? Habéis invertido... ¿Cómo está? Está más tranquilo Bien. este año, lo veo más tranquilo, ¿no? Sí, no, la verdad es que creo que hacemos una muy buena mancuerna. La verdad es que... Es difícil, es difícil trabajar con él, pero hay que entenderlo. Si lo entiendes, es más fácil. Sí, no, al final yo creo que todos los coaches tenemos nuestras formas. Pero al final el fondo es muy similar, o el fondo que tenemos tanto él como yo de la disciplina, del trabajo, creo que es lo que nos hace ser muy similares, ¿no? A lo mejor en las formas somos un poco distintos, pero que al final esa mancuerna nos ha servido para poder llevar hoy en día al equipo, ¿no? A las 3 categorías, al club, y que bueno, vamos avanzando poco a poco. ¿Cómo estás viendo este inicio de temporada en el que ha parecido demasiado fácil quizás empezar con 2 partidos, 2 títulos? ¿Ha venido así este año? Porque lo comentamos el otro día también con Medrano, por culpa de que no han habido muchos inscritos ni en Copa de España ni en Copa de Cataluña, Drax estaba clasificado directamente para las finales, entonces claro, te ves debutar, también es un poco de presión. Sí, la verdad es te que... ves debutando ya con un título en juego, y no solo uno, sino 2. Sí, personalmente, justo eso, ¿no? Pues sientes la presión, sientes esta parte de que, bueno, son 2 títulos y... Necesitas un poco de son rodaje, dos- te hubiera gustado Son más 2 rodaje. juegos en el cual tienes que defender un título, o ir por el título más bien. Pero bueno, al final lo conseguimos. Creo que algo que trato de compartirles a mis jugadores es el tema de la disciplina, el tema de la intensidad, de mantener un estándar, de mantener siempre algo claro y no basarnos en cuanto al rival, sino que nosotros como equipo podamos ir mejorando día a día. Ha empezado también la Liga Nacional, 2 partidos con resultados que parecen ser que han sido fáciles, pero con unas condiciones climatológicas difíciles en las que tampoco te puedes despistar porque no puedes practicar tu juego. Correcto, sí, ¿no? Al final son situaciones que no podemos controlar, ¿no? Justo hablaba con los jugadores de estos temas, de que hay situaciones en las cuales no podemos controlar, y una de ellas Tienes es que el estar clima. preparado. Tenemos que estar preparados, ¿no? Físicamente, mentalmente, para cualquier situación. Y Se lo eso digan es- a Broncos o a Patriots, ¿no? Sí, al final son situaciones del juego, son situaciones que van sucediendo. Entonces tienes que estar listo y preparado para ir afrontándolo. ¿Tan lluvia para el domingo? En principio no, pero bueno, vamos ya la verdad es que no me preocupa. ¿Qué es lo que te preocupa del partido? Pudimos ver algo el domingo de Tarrasa Reds porque no habían debutado en la primera jornada. Siempre me va a preocupar mi equipo, Sí. no el rival. Me preocupa siempre mi equipo, el que puedan salir concentrados, sobre todo cuando juegas de visita. Es un poco más complicado que puedan conectar los jugadores por el simple hecho de estar en un escenario ajeno, ¿no? Siempre es un poco consciente o inconscientemente el jugador salir de casa, siempre jugar de visita se convierte un poquito complicado. Entonces eso es lo que me mueve un poco más, ¿no? El que mis jugadores estén conectados el domingo. A mí lo que me ha chocado en estos partidos que hemos visto aquí en Montigalá, desde que estás tú, me ha chocado, y yo personalmente no lo había visto nunca en equipos de aquí, es que en el descanso te llevas a los jugadores a una sala donde les pones imágenes de la primera mitad del partido para ajustes. Claro. O sea, ¿cómo te da tiempo?
sé que tienes a un ayudante que Claro. te graba, pero te manda los clips, te lo das y tú lo revisas antes un poco, tú ya lo tienes en mente que ponerles, porque tenéis 10 minutos. Sí, bueno, no, la verdad es que justo me los va mostrando él. Yo más o menos durante el partido, si voy viendo situaciones, las voy anotando en una hoja, más o menos en qué drive o qué jugada es, Y ya vas qué directamente a llamado ver es. eso. Entonces solamente tengo tiempo de ver 2 clips o 3 clips que realmente son los que Los me que quieres hacen. ajustar. Exacto, los que tengo que ajustar en ese momento. Ajustamos rápido y ya está, listo. Eso sí que se ve como profesional, que supongo que lo has vivido tú Claro. en otros equipos. Bueno, en la Pero es muy CFL difícil. lo veías, Sí, salías ¿no? de la jugada Y te ya daban la ya tablet, te daban ¿no? la tablet y lo Claro, veías. no, eso lo vemos en la NFL, que sale Claro. el quarterback y ya está ahí mirando con el... Bueno, a nivel college también sucede, Sí. o sea, ya a nivel, desde el high school Sí, en sí, Estados sí, sí, Unidos, tú sales a la banda. Sí, pero que aquí lo que se suele hacer es, o sea, pues grabas el partido y durante la semana sí que vas viendo fallos tuyos o ves, haces scouts del otro equipo que te vas a enfrentar, pero Claro. en medio del partido es mucho más complicado. Sí, No, de- has de disponer también, pues eso. Claro, de local lo puedes hacer, de visitante. Es lo que he pensado yo, que este domingo De visitante es complicado, ¿no? De visitante es muy complicado. vas a llevar la tablet. Sí, claro, de visitante es más complicado, pero bueno, al final buscas herramientas, ¿no? Es buscar herramientas siempre dentro de la legalidad, ¿no? O sea, que no hay no hay nada ilegal que estemos haciendo, no, que esté claro. prohibido, que no se pueda, simplemente No vamos a deshinchar los balones. es, ¿no? es aprovechar las herramientas que tenemos, aprovechar la tecnología hoy en día, aprovecharla a tu favor y que eso te funcione. Has dicho que lo que más te preocupa es tu equipo. Correcto. Por la experiencia que llevas aquí ya de unos años, supongo que has visto que Black Demons es el dominador ahora mismo de la competición. ¿Ves al equipo preparado con mimbres, con jugadores con talento y con actitud para poder acabar con esa racha de 3 temporadas? Sí, estamos trabajando muy fuerte en ese tema, en poder cerrar la temporada, en poder terminar todo ese proceso. Evidentemente hay que ir juego a juego, ¿no? Y juego a juego nos iremos preparando más y estaremos más listos para cuando se llegue esos juegos de playoff o los juegos complicados, ¿no? También viene en puerta la Europa, la Central Europa, que también para mí es una oportunidad, no solo a nivel equipo, sino a nivel club, a nivel país también, porque Recordemos yo creo que se juega contra Calanda Broncos, un rival duro además. y al final es una liga o es un torneo, si lo queremos ver de esta manera, en donde si pierdes te vas a casa. Sí. Y al final son los campeones de cada país, ¿no? O sea, yo creo que para mí hoy en día tiene más valor esa liga que la misma ILF o la otra, o ¿sabes? ¿Por qué? Porque al final es una liga o un torneo que lleva muchos años. Y son más clubs que franquicias. Son más clubs que franquicias, correcto. En donde juegan más nacionales. O sea, claro. al final tu grueso es de Solo jugadores permiten nacionales. dos Solo americanos. permiten 2 americanos. Entonces eso te habla de un desarrollo. De que tienes que desarrollar. Y para mí el hecho de formar y desarrollar jugadores nacionales es lo más importante. Además, Drax ha conseguido llegar a 2 finales de la EFL en su momento y 2 semifinales de lo que era la Eurobowl. Drax siempre ha jugado o ha apostado por seguir jugando competiciones europeas. Correcto. A pesar de que a veces pues, no tienes equipo, pero pues, la imagen también. Correcto, ¿no? Y al final es Llevar el nombre de Badalona, hacerlo fuera del bien. país. Sí, al final como comunidad también poner a Badalona en un punto más alto. Pues que no, esperemos que tu niña haya venido con un pan bajo el brazo. Eso dicen, Como se dice, ¿no? eso dicen y bueno, yo también creo que es así y bueno, a seguir trabajando, no es que Pero se con nos trabajo, regale. lo hemos hablado, ¿no? Sin Correcto. trabajo, sin disciplina, es imposible. Correcto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Me ha gustado mucho hablar contigo, toda tu trayectoria, ya habéis visto que podríamos seguir horas y horas, pero también ha de trabajar, ha de irse a trabajar, porque domingo hay un partido importante, 12 del mediodía en Camboada, los Reds de Tarrasa reciben a Badalona Drax con Genaro Alfonsín como head coach, así que damos por terminado este segundo capítulo de Football Time y llamamos a Pep para, como siempre, no, dice que no, que también está ya cansado. Está muy cansado este chico, ha ido al gimnasio.
Así que nada, chicos, esperamos la semana que viene con mucho más fútbol americano y esperemos que os haya gustado y disfrutado. Me ha gustado mucho este programa. Así que, chao, chao. Hasta la próxima semana.